Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan José Pananá Ponce. Estoy cursando la carrera de licenciatura en Derecho y Finanzas en la Universidad CNCI. Y en este apartado vamos a ver, hacer un poco acerca del derecho civil del área de contratos. Ok, esta pregunta nos dice, ¿cuáles son los tipos del contrato de compraventa que existen? Que los podamos describir. Y bueno, podemos decir que los tipos de contrato, uno es tácita, que es cuando queda manifiesto mediante hechos o actos que dan pie a presumir que existen, como por ejemplo cuando vamos al supermercado y realizamos compras, pues bueno, se podría decir que es una forma o es un tipo de contrato. El siguiente tipo de contrato es el express, que es cuando se manifiesta de forma verbal o escrita, de tal manera que no queda duda alguna de su existencia. Por ejemplo, el firmar un contrato de compraventa de una casa o de un auto. En esta segunda pregunta nos dice que expliquemos un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de compraventa. Por ejemplo, al vender un auto bajo contrato de compraventa, este debe especificar el valor del auto, así como el estado en que se encuentre, siendo este visible al comprador. Especificar si es de contado o crédito, revisar que todo lo plasmado en el contrato sea verídico, asimismo los documentos del auto, firmar ambas partes de mutuo acuerdo. Esta otra pregunta nos dice que cuáles son las características del contrato mutuo y que señalemos fundamentación jurídica. Ok, en este contrato nos indica que podemos solicitar dinero a cambio de algún objeto con valor monetario, coche, alhajas, herramientas, etcétera, y que el que recibe los objetos está obligado a devolverlos en el estado que le fueron entregados al término del contrato, siempre y cuando el mutuante haya terminado de liquidar el dinero prestado, según el artículo del Código Civil 2384. Aquí nos pide referir dos obligaciones de las partes y el modo de terminación en el contrato de mutuo. Mutuante está obligado a entregar el dinero o el objeto a favor del mutuatario. Las responsabilidades del mutuatario son devolver la cantidad de dinero o el objeto de la misma calidad y cantidad otorgada en el contrato. En caso de no ser así, deberá pagar el valor del objeto en dinero. En este apartado nos pide explicar un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de arrendamiento, en el que incluya los dos derechos y dos obligaciones de las partes. Como primer parte, vemos el arrendatario. Él está obligado a entregar la casa en el tiempo estipulado en el contrato. Debe darle privacidad al arrendador y asimismo debe cubrir los gastos de desperfectos de la cosa. El arrendatario está obligado a pagar la renta en tiempo y forma. El pago debe hacerse en el lugar convenido o para el medio convenido. Debe responder por daños que le haya ocasionado al darle otro uso al inmueble, y tiene la obligación de entregar el inmueble o las cosas como le es requerida al término de su contrato. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.